los inversores, como cualquier persona, lo que buscan es una rentabilidad. Y ese tipo de inmuebles, salvo que estén localizados en zonas muy estratégicas o algo muy específico que te haga valer la pena tenerlos, lo normal es desecharlos porque la rentabilidad ahí está mucho más dudosa porque no sabes el control de costes que vas a tener. Y lo que siempre se echaría en falta y lo que se va a echar en falta, o yo considero que se debe hacer diferenciar entre viviendas para vivir, nunca mejor dicho, y viviendas como inversión. De realizar sondeos, perforaciones, catas, comprobaciones, de ciertas cosas que tú consideras que son elementales. Diga, esto hay que hacerlo. Es verdad que eso encarece el trabajo y provoca, pues claro, un gasto económico, pero en función de la inversión que se vaya a realizar, pues merece la pena ese tipo de cosas. Y con la tecnología de placas, pues si poco a poco se va mejorando, como es lógico por las tecnologías que tenemos, pues vamos a ser cada vez más verdes, vamos a llamarlo. Hoy tenemos el gran honor y privilegio de tener con nosotros a Javier López Bártanas, que está aquí para explicarnos más sobre su profesión, que os ayudará a vosotros los inversores seguramente. Muy interesante va a ser esta charla. Yo estoy muy contento. Muy buena, Javi. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, estoy diciendo a la gente que nos está escuchando y viendo que él es muy importante en nuestro sector inmobiliario. ¿Por qué? ¿Cuál es tu profesión? Pues muchas gracias y el placer también es mutuo, ¿vale? Mi profesión deriva, de primer lugar, de cuando yo era pequeño, que me gustaba mucho el sector de la construcción. Y lo que yo estudié, pues, en primer lugar fue arquitectura técnica y posteriormente se implementó y fue ingeniería de la edificación, lo que yo estudié. Vale, entonces, ¿por qué has querido hacer eso desde pequeño? Pues son cosas que al final las va llevando en la sangre. Mis antecedentes familiares, ninguno de ellos pues se dedica a este sector. Entonces, con ello lo que yo veía es que me gustaba todavía más de lo que yo creía. Porque claro, nadie te metía en este mundillo, como nosotros le decimos. Sí. Entonces, desde que yo era un niño, pues empezaba a ver obras, veía que me gustaban, veía el desarrollo de cómo se hacían, me fijaba mucho, incluso perdía a lo mejor una mañana, mis amigos pues a lo mejor se iban a jugar a la pelota y yo me quedaba en una esquina viendo cómo las máquinas y las personas trabajaban de la obra. Genial, eso está... Entonces era algo bastante ilusionante para mí en ese momento. Genial. Bueno, yo sé que tú trabajas con particulares, con empresas, hace tema residencial, pero también todo lo que son proyectos de empresas, todo lo que tiene que ver también con los negocios. Yo sé que tú trabajas en muchos proyectos, pero de todas las firmas con quien has trabajado, o marca o tienda, ¿cuál es el proyecto que más te ha gustado? La verdad que yo enmarcarme en algo muy concreto es bastante complejo. Para mí, la trayectoria que yo he seguido, pues lo que ha hecho es que me vaya gustando mi sector o mi profesión en función de las cosas que yo haciendo. En un primer lugar empecé con Ferrovial Agromán trabajando, que fue una experiencia bastante ilusionante en la zona de Málaga y toqué tanto departamentos del sector de la construcción a pie de obra, como llegar a oficina técnica en mediciones y controlar lo que era el control de costes, programación en ese tipo de trabajo. Posteriormente, pues ya empecé a trabajar a nivel de promotoras de distintos tamaños, tanto familiares como un poquito más grandes. Y luego la última parte en la que yo me fui embarcando en sectores de apertura de algunas franquicias, algunas marcas, que esas son las que yo de alguna manera he tenido que tener pues mucha disciplina para poder trabajarlas ellas. Claro, ¿qué marca? ¿Se puede decir o no? Son bastantes, prefiero, una de ellas por ejemplo fue Tefón House, esa fue una de las que estuvimos hablando en su momento y se estuvo trabajando luego temas de droguería, cosmética, perfumería. Prefiero no tienda no decir de ropa famosa. Tienda de ropa famosa. Entonces, bueno, si no quiere decirlo, no, que no lo diga. Yo sé que también temas de banco y todo. Temas de banco, incluso en ese ámbito estuve incluso casi de jefe de obra en una de las obras, para poder ver cómo se gestionaba esa obra. Bueno, trabajas por empresas, pero también trabajas con particulares, con inversores. Me imagino que muchos de tus clientes son inversores. Y lo bueno es que este podcast va dirigido mayormente a la gente que invierte en el sector inmobiliario. Entonces, ¿qué consejo le podría decir a los inversores, sobre todo a la hora de elegir el inmueble?
Pues yo en la parte siempre que me afecta o que siempre estoy comprobando es el inmueble en estados físicos como se encuentra, pues yo lo que siempre recomiendo es un pequeño diagnóstico a nivel global del edificio. Y hay ciertas cosas que no podemos pasar de primera mano, sino que si tú ya de antemano ves el edificio y te estás comprobando que hay una serie de fisuras o ves que a nivel estructural hay problemas, como es lógico, ese tipo de inmuebles yo personalmente lo desecharía. Y otro de los asuntos también que provoca que los inmuebles sean, vamos a decir, que no deban de ser tenidos en cuenta, pues mal estado en cubierta o voladizos o tipo de balcones. Entonces, ese tipo de cosas yo siempre lo tendría en cuenta para ya de primera mano desecharlos. Descartar inmuebles. Descartar los inmuebles. Porque claro, los inversores, como cualquier persona, lo que buscan es una rentabilidad. Y ese tipo de inmuebles, salvo que estén localizados en zonas muy estratégicas o algo muy específico que te haga valer la pena tenerlos, lo normal es desecharlos porque la rentabilidad ahí está mucho más dudosa porque no sabes el control de costes que vas a tener. Vale. A posteriori, pues se debe hacer un diagnóstico un poquito más ligero y ya ves, pues mira, el grado de intervención del edificio debe de llegar hasta este punto. Y no se sabe pues si la actuación es dura o tiene que hacerse un poquito más blanda o un pequeño lavado de cara, como le decimos nosotros. Pero al final lo que tú debes de hacer es como una comprobación, como una especie de inspección. Yo creo que esta comprobación es igual de importante que la comprobación de la nota simple. Muchas veces miramos la nota simple, que esté todo perfecto, que no, pero yo creo que esta parte técnica es igual de importante. Yo además me imagino que muchas veces puedes acompañar al inversor sin ningún problema y bueno, tú no vas a acompañar a todos los inversores de España, pero seguramente hay mucha gente igual que tú, que están trabajando en ciudades, que pueden acompañar al inversor a verificar, porque aunque tenemos todos un poquito de experiencia, mejor que un profesional no es lo mismo, que no es lo mismo. Muchas veces la gente no piensa, no habla de la IT. Que si hay la IT está bien, no pasa nada. Bueno, no sé si primero si puedes explicar lo que es certificado IT. Pues la palabra IT, pues nosotros siempre, para poder explicarlo de una manera más didáctica y que quede de primera mano una buena impresión, es lo que le llamamos la ITV del edificio. La ITV del edificio, bueno. Entonces, es como, al final son inspecciones que se le realiza a un elemento, en este caso son pues inmuebles, elementos constructivos, que tienes que analizar las distintas partes. Efectivamente, yo en mi despacho pues he tenido incluso encargos directos de comprobar antes de comprar, oye, que quiero que me realices un estudio pormenorizado de este inmueble, porque no sé si me voy a meter en algo que es razonable o va a tener un montón de problemas. Entonces tú al final lo que estás realizando es un informe que es como una especie de traje a medida, que tienes que ir comprobando todos los elementos para poder darle a un inversor o a cualquier persona que necesite comprar algo y tú le tienes que dar un pequeño dictamen. En función de lo que, o vamos a decir, al nivel de detalle que tengas que llegar, eso es lo que ya con el cliente es lo que aclara, ¿vale? Pero claro, tú de primeras tienes que realizar un informe que analice pues de manera general y algunas partes que tú veas más interesantes, porque así lo diagnostiques, pues la vas analizando. Los distintos capítulos, instalaciones, como saneamiento, o por ejemplo la parte de cerramientos, si ves que hay una serie de problemas que se detecta a nivel genérico o es algo puntual. Es lo que iba a preguntar. ¿Es realmente fiable un certificado IT? Es decir, que cuando uno recibe un certificado IT que está todo perfecto, se supone que es fiable. Es fiable en función de las manos en que se haga, porque ha salido en televisión incluso edificios que se han emitido informes favorables y certificados favorables IT, y al día siguiente ha habido se han desplomado y se han caído, como ha pasado por ejemplo en Madrid capital. Ha habido casos curiosos de que se ha dado algo favorable y luego hemos tenido una serie de problemas. Incluso ayer pues sé que en Nueva York hubo la caída de un edificio, concretamente, y ya había una persona que no era nueva, era neófita, nada más que estaba apreciando el edificio por fuera, sabía que se iba a caer. O sea, y ya estaba avisando, oye, que esto se nos cae, y se ha caído, ¿vale? Y ha provocado pues daños personales, que es lo más grave, ¿vale? Claro, es lo más grave. Entonces, el informe IT, como bien digo, es algo que en función del profesional que lo realice y del rigor y del estudio y de la manera de cómo lo enfoque, pues puede ser algo
que efectivamente sea perfecto o lo más parecido a la realidad que tiene el edificio, o sea algo que simplemente es un formalismo de documento, pero que realmente no se puede equiparar a la realidad física del inmueble porque no está bien hecho. De todas formas, yo creo que cuando uno invierte en un inmueble, sobre todo un inmueble para reformar, eso es como los médicos, dice hasta que no se abre no se puede saber exactamente. Y yo creo que en temas de un inmueble es lo mismo, que hasta que no se empieza la obra realmente no se puede saber, porque solamente la arqueta o cualquier de estos temas que está un poquito más escondido, realmente que no se sabe, se puede prevenir, ¿no? Sí, vamos, lo que es las partes ocultas de los edificios, pues claro, tú no puedes tener un conocimiento exacto de todo. Lo que pasa es que a nivel estadístico, sí es verdad que tú, o debería uno de comprobar, sobre todo en inmuebles ya de cierta antigüedad, de realizar sondeos, perforaciones, catas, comprobaciones de ciertas cosas que tú consideras que son elementales. Que digas, esto es que hay que hacerlo. Es verdad que eso encarece el trabajo y provoca, pues claro, un gasto económico, pero en función de la inversión que se vaya a realizar, pues merece la pena ese tipo de cosas tenerlas en cuenta. Y efectivamente las obras que son algo vivo, porque tú empiezas a rehabilitar y a comprobar y a lo mejor pues en una parte que tú considerabas que estaba bien, pues en un trozo está bien, en otro te encuentras una serie de daños que no son controlables, pero bueno, que tú al final vas ejecutando las obras y siempre tienes que ir teniendo en cuenta de que esos pequeños imprevistos te van a ir saliendo. Lo que sí es verdad que tienes que tener una visión global de que al final ese tipo de edificios pues, se puede, por ejemplo, comprar sin riesgo ninguno, con obras de adaptación lógicas y razonables y que luego sea un elemento que se pueda usar sin problema. Porque ya entraríamos en la otra parte, que ya no es solo la obra, sino que también se debería de chequear también a nivel documental el edificio, de ver que los usos están autorizados, de que a nivel documental es nota simple, escritura, no existen cargas o algún tipo de servidumbre que pueda provocar un perjuicio negativo para ese elemento. Todas esas cosas son las que también a nivel de control también se tiene en cuenta. Ya depende de lo que pueda encargar el inversor. Es muy interesante. Ahora yo quiero hablar de un tema que para mí, yo lo veo bueno, como el agente inmobiliario, el que hace una obligación innecesaria, son los certificados energéticos. Realmente, ¿piensas que sirve algo el certificado energético? Porque yo me imagino que desde tu despacho eso es algo que tú haces a menudo. Sí, vamos a decir, si fuera algo como si fuera un producto de supermercado, algo que sale mucho a la calle, ¿no? Como siempre se dice. Es algo de andar por casa, te va entrando siempre porque, por un lado, se rige por unas normativas que te lo piden y se obliga en una serie de supuestos, principalmente venta y alquiler, y luego también se está solicitando por el tema de mejora energética del inmueble. ¿Qué es lo que ocurre? Los certificados energéticos, al final, es otro documento más que en función de lo que tú persigas, pues consideras que es práctico o no es práctico. Una persona que va a comprar una vivienda y por normativa te están pidiendo que haga ese documento, la verdad que yo en ese momento de compra no lo veo algo fundamental. Yo lo veo fundamental en que tú digas, yo quiero saber qué categoría energética tiene mi edificio, eso lo que te está calculando es la cantidad de demanda de energía y de emisiones a la atmósfera que tiene. Eso significa kilovatios hora, metro cuadrado al año y emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Si tú vas a provocar que ese edificio pues, quieras que mejore, tienes que saber pues, qué parámetros tienes y qué parámetros quieres llegar. Entonces, en ese momento sí lo considero que el certificado energético es fundamental y también se puede cuantificar la mejora que tiene. Pero, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, los supuestos de venta y alquiler, que es algo por lo que empezó ese documento a pedirse, no lo considero tan importante. Porque las personas que lo compran, casi todas, siempre te dicen lo mismo. ¿Esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y por qué lo han puesto? Y probablemente sea incluso una traba burocrática a la hora de proceder a ese tipo de situaciones. Sobre todo porque muchas veces la gente que no entiende y cuando son viviendas de segunda mano, las notas no son muy buenas, las letras son altas y están acostumbrados de ver los frigoríficos A++ o B+ como mucho, y ahora uno compra un inmueble de segunda mano y ve una nota, una E, una G, y digo, oye, ¿qué está pasando? Y muchas veces el problema es explicar por qué su vivienda no es ni A ni B. Ojo,
¿existe una vivienda con un certificado energético A? Porque eso yo personalmente nunca lo he visto, ¿eh? Sí, vamos, existe y hay maneras de poder conseguirlo incluso en viviendas que no son, que se han ejecutado la estructura o lo que es el edificio en épocas recientes, ¿vale? Vale. Es procediendo una serie de mejoras. Pero es verdad que las viviendas, por ejemplo, el parque inmobiliario que tenemos de los años 70, pues se hizo bastante vivienda, se llegó a ejecutar entre los años 70, década de los 80, se procedió a hacer muchísimas viviendas. Ese tipo de viviendas pues son menos eficientes, consumen más. Es verdad que los aislamientos era algo casi prohibitivo en esa época, porque lo que se pretendía era construir para que las personas tuvieran un techo para vivir, que es lo que se buscaba, personas que estaban trabajando, que tuvieran su sitio y crearan familias. Y esos parámetros no se tenían en cuenta. Es verdad que conforme ha ido el país desarrollándose, pues se tienen otro tipo de características y por eso se está pidiendo que energéticamente seamos más sostenibles, que consumamos menos, que tengamos un confort térmico, un confort de demanda de energía que hagan que seamos más verdes o más ecológicos. Al final es una política. La política que se persigue es que seamos medioambientalmente más sostenibles y usando viviendas pues que no, vamos a decir, derrochemos tanta energía. Que es algo limitado y que no debemos de contaminar ni provocar daño al medio ambiente. Eso es importante si uno quiere ser un inversor sostenible. Claro. Lo que pasa es que me imagino que tiene un coste bastante importante poder regirse a la normativa, ser más sostenible, mejorar la vivienda para que tenga menos consumo, es un coste importante, me imagino. Sí, vamos, es un coste añadido más. Es verdad que por normativa ya tenemos unos requisitos que hacen que las viviendas sean bastante eficientes, vamos a llamarlo así, porque antes que los requisitos eran mucho más ligeros. Ya con los requisitos actuales estamos en unos parámetros razonables, ¿vale? Pero es verdad que hay un mundo que se está ahora mismo creando en cuanto a la instalación de plantas fotovoltaicas, energía solar fotovoltaica, que al final es que tú por energía solar produces energía eléctrica, que es lo que se está intentando. Que al final pues mejora la calificación de la vivienda y es algo que está en la actualidad totalmente, tanto en políticas de ahorro, buscando subvenciones, buscando que a nivel de renta te ahorres un dinero, pues provoca unas mejoras energéticas que es lo que más a mano tenemos. Lo que es verdad que los aislamientos, por ejemplo, que es una mejora que se puede ejecutar, o mejora de ventanas o de huecos, pues existe, pero es algo que de vez en cuando se ejecuta, pero no es tanto como la tendencia última que tenemos de instalación de placas fotovoltaicas. Que yo creo que ahí es donde deberíamos de mejorar bastante, porque vivimos en un país, y sobre todo nosotros en Andalucía, en la zona que estamos, que tenemos muchas horas de sol, y con la tecnología de placas, pues si poco a poco se va mejorando, como es lógico por las tecnologías que tenemos, pues vamos a ser cada vez más verdes, vamos a llamarlo, más sostenibles, que es lo que se está buscando al final. Iba a decirlo también más verde, pero digo, a ver si pero no lo digo bien. Más verde en el buen sentido, como se dice. Y otra pregunta para terminar, sobre todo porque muchas veces la gente se pregunta de cómo vamos en este año 2023 y a dónde vamos, tema inmobiliario, ¿eh? Tú que tocas mucho el tema de la construcción también, de promoción nueva, que te involucra en proyectos, ¿cómo ves España? ¿Ves que se está haciendo proyectos? ¿Ves que hay falta de inmueble? ¿O que hay demasiado grúa en la calle o falta? ¿Cuál es tu opinión referente a esto? España es que es un país que tiene mucho, es muy heterogéneo. Entonces, hay zonas que están muy tranquilas y le llaman la España despoblada, o que la demanda de vivienda en esa zona es bastante baja, porque carece, por ejemplo, de servicios, de temas de comercio, por ejemplo, de carreteras, de hospitales, de una serie de cosas que tú haces que no estés cómodo viviendo en esa zona, o que no haya trabajo. Y luego hay zonas que están muy tensionadas, que incluso así se catalogan. Sabemos que son las grandes capitales de España, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, que esas zonas siempre es verdad que se está demandando mucha vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esas zonas que hay tanta demanda, pues la verdad que aunque construya siempre va a hacer falta más vivienda, porque los precios han disparado y es un sitio que a nivel de inversión pues se te es más rentable. Otras zonas, pues vamos a decir que están en zonas medias, más templadas, que no están tan densificadas,
y ocurre pues que, claro, se va construyendo a un ritmo un poco más razonable. El problema siempre que tenemos es que falta suelo para poder construir, y lo que siempre se echaría en falta y lo que se va a echar en falta, o yo considero que se debe hacer diferenciar entre viviendas para vivir, nunca mejor dicho, y viviendas como inversión, como segunda vivienda, tercera vivienda, como quiera llamarse. Este país, como tantos otros, pues en ese tema adolece de una buena planificación, y la verdad que hay personas, los jóvenes de hoy lo tienen bastante complicado para poder independizarse como antiguamente se hacía, poder trabajar y crear una familia y poder seguir viviendo. Hace falta inmuebles. Es complicado. Realmente inmuebles siempre van a estar haciendo falta, el hecho que la población va creciendo y eso te demanda vivienda. Nosotros lo estamos viendo, sobre todo este año, que tenemos compradores y no tenemos inmuebles para responder a esta demanda. Y eso, bueno, que al final eso está muy bien porque bueno, los precios se mantienen, por eso que los precios se han mantenido. Y está muy bien porque bueno, tenemos actividad, porque si había demasiada oferta y poca demanda, eso estaríamos hablando de otro tema y nos daría un poquito susto. Pero la verdad que, bueno, que hay negocio todavía aquí en España. Muchas gracias, Javier. Ha sido para mí, me ha encantado la entrevista. ¿Por qué? Porque realmente vemos que no solamente es importante controlar el aspecto administrativo, la documentación, que esté todo bien en escritura, en nota simple, etc. Pero también hay que ver el inmueble. Y el inmueble no son solamente una pared bonita, una bonita decoración. Hay que ver las cosas en detalles. Y es por eso que tenemos buenos profesionales que nos pueden asesorar como Javier. Entonces, yo quiero agradecer a Javier porque la verdad que a mí me ha gustado y yo creo que esta entrevista va a aportar muchísimo a los inversores. Nos vemos por una próxima entrevista.